Decía hace un rato una hermana, ¿verdad? Es que lo hago porque me conviene. No lo hagas porque te convenga. Hazlo por obediencia. Así de sencillo, por obediencia. Y las cosas cambian. ¿Y qué dijimos que es la obediencia? Hacer aquello que no nos gusta hacer. Entonces, no, es que yo no puedo, es que sí, por supuesto que no vas a poder jamás en tus propias fuerzas. Pero en las fuerzas de Cristo las cosas cambian. Entonces vamos a entregarnos, ¿verdad? Hemos visto que Pablo nos ha enseñado que tanto la creación como los creyentes esperamos, ¿qué esperamos ansiosamente? La glorificación de los hijos. Anhelamos que la creación cambie a través de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la creación estuvo sujeta a corrupción. ¿Y debido a qué? Debido al pecado del hombre. Pero la misma creación aguarda esa reestructuración, esa restauración. ¿Junto con quiénes? Con aquellos que han sido redimidos. ¿Qué significa ser redimido? El ser comprado. Tu vida y la mía y la vida de tus hijos y la vida de tus ancestros fue comprada a precio de sangre. Y dice, ¿verdad?, que ese sufrimiento es comparado con los dolores de parto. Las mujeres que han tenido dolores de parto, ¡ay!, qué tremendo, ¿no? Pero sabemos que después de ese dolor, ¿qué viene? Viene algo glorioso. Viene algo glorioso, porque yo recuerdo cuando Giovanna me decía que tenía dolores, cuando ya vio al niño, el primer hijo, Hugo David, se le quitó todos los dolores, porque vino algo glorioso, algo que abrazó entre su cuerpo con sus brazos, y lo pudo besar, y lo pudo sostener en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, nos dice Pablo que independientemente que tengamos nosotros el Espíritu Santo, que esa es la garantía de nuestra herencia. Independientemente de eso, nosotros gemimos junto con la creación. Imagínense nada más cómo es ese gemir, y que el mismo Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles para estar en toda oración conforme a su voluntad. A veces nos equivocamos en la oración, pero el Espíritu Santo nos ayuda, y esto es debido a esa esperanza que nos sostiene, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, esta parte me decían, ay, pastor, ¿a poco lo de la salvación está en proceso? Sí, la salvación está en ese proceso, pero ¿sabes cuál es la culminación de ese proceso de salvación? La vida eterna. Imagínate. Y es una garantía. Esto hemos visto que es una garantía, y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es saber que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en esa debilidad. Una debilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y gracias a Él podemos acercarnos a esa voluntad maravillosa. Y bueno, vamos por favor al título. El título también, los que aman a Dios. ¿Quiénes aman al Señor? Hoy, así es, los hijos de Dios, gracias Almita. Los que aman a Dios. Y vamos a ver lo que es Romanos. Vamos a ver cinco hermosos versículos que vamos a ir escudriñando y vamos a ir conociendo, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vamos a ver el versículo atesorar. Es Romanos 8:28, que ya la mayoría pues se lo sabe, ¿no? Yo creo que se lo saben ya de memoria, pero vamos a escudriñar de tal forma que vamos a lograr el objetivo deseado. El objetivo es ser exhortados, animados a llevar a cabo el gran propósito por el cual Dios nos llamó. A veces nos cansamos, a
a veces no entendemos, a veces nos desesperamos, porque no comprendemos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero no es para nosotros, sino es para Dios. ¿Qué gran propósito hay en la vida tuya para Dios? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, habiéndonos antes conocido y predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate nada más, nos conoce, nos predestina y nos hace a su imagen, o mejor dicho, nos hará a su imagen. Algo tan, cuando nosotros estamos y nos sentimos, ¿cómo te puedo decir? Como alegres, como satisfechos, como orgullosos. Cuando tú te sientes orgulloso de algo o de alguien y quisieras que ese alguien fuera como tal persona, pero dice Dios, yo quiero que ustedes sean como la imagen de mi Hijo. Y te voy a dar todos los elementos necesarios y todas las herramientas necesarias para que puedas visualizar, para que puedas visualizarte de tal forma, porque es mi anhelo, porque es mi voluntad, porque a pesar de que tú no hiciste absolutamente nada, yo todo lo voy a dar por ti. Uy. Bueno, pues vamos, acompáñame por favor, vamos a ver 5 hermosos versos. Abre tu Biblia, vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 32. Y dice la palabra así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana te seguimos dando gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Hoy te pedimos, Señor, que siga siendo tu Espíritu Santo quien nos revele de tu Espíritu, que nos revele tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, anhelando, Señor, que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar, ayúdanos, Señor, a entender esa heredad que tú nos quieres dar, a entender que junto con Cristo, Señor, reinaremos en esos lugares celestiales y que tú nos has bendecido en esos lugares celestiales junto con tu Hijo, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, para poder llevar a cabo en cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia en esta tierra, Señor, tu palabra, Señor. Como bien has dicho tú, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo seas tú glorificado por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a llevarlo por obra, a no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, para ser bienaventurados. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no seamos hombres de doble ánimo, Señor, como tú has dicho, que son inconstantes en todos sus caminos. Ayúdanos a no ser como esa marea del mar, Señor, que va y viene, sino que estemos bien concertados, Señor, unidos entre cada uno de sus miembros, como hoy estamos haciendo tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer ese cuerpo, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que contigo todo y sin ti absolutamente nada. Perdónanos, Señor, si nos hemos levantado con un afán o con varios afanes, Señor. Pero hoy venimos rendidos ante ti, clamando de tu misericordia, anhelando tu amor, anhelando, Señor, que tú no has escatimado nada para que nosotros vivamos a tu lado, que veamos ese reino celestial, Señor, que veamos las cosas eternas y no las temporales, que seamos piadosos, bondadosos, que promovamos bajo nuestro testimonio el perdón, que caminemos sin ofensa, que seas tú levantado en nuestras propias vidas cada vez que hablamos, Señor, o que nos paremos en un sitio, que tu luz resplandezca, Señor, a través de nosotros. Por todo esto, Señor, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al verso 28. Te profundizas un poquito en la oración y ya se te va cortando como que la voz, ¿verdad? Como que empiezas a entender lo maravilloso que es el Señor. Muy bien, dice el verso 28, vamos, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, aquí Pablo nos está empezando a hablar de una convicción, de una certeza, de una seguridad. No nos está diciendo que quizás, que a lo mejor, que puede ser, sino dice que sabemos en tiempo pasado. Y eso de saber es porque tenemos presente un hecho que nos da esa seguridad que proviene de ese don de fe de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, hay una identidad y conoces que el Señor tiene una soberanía sobre tu vida, que Él tiene el control de tu vida, que Él tiene el control de tus decisiones, porque en toda ecuación de tu vida está el Señor primeramente. No puedes levantarte sin darle gracias, o no puedes abrir tus ojos sin antes darle gracias. No puedes empezar tu día sin antes bendecir a los que están alrededor de ti, sin antes bendecir esa oportunidad que el Señor nos da. No puedes ingerir un alimento sin saber que Él es tu provisión. No puedes empezar un trabajo sin saber o sin darle gracias que por Él lo tienes y que Él te faculta o te da las facultades para poderlo desempeñar. Y dice que esto solamente es para los que aman a Dios. Quienes están definidos en buscar y hacer su voluntad. Como dice, acompáñame a Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. ¿Por qué? Porque somos los que buscamos hacer la voluntad de Dios y ponemos toda nuestra confianza, absolutamente toda. No dudas en que Dios va a proveer, que Dios nos está dando la oportunidad, a pesar de las circunstancias, porque hay circunstancias muchas veces que pudieras tú atreverte a desconfiar del Señor, o atreverte a no hacer su voluntad. Por eso es que el Espíritu Santo gime, nos alinea a la voluntad de Dios. Pero dice que a los que aman a Dios,
Y nosotros sabemos que le podemos amar porque Él nos amó primero, ¿verdad? Nada más te voy a dar la cita. Primera de Juan 4:19. Todas aquellas cosas que son circunstancias es porque al Dios que tú le adoras le place. Todas aquellas cosas que son circunstancias es porque el Señor tiene una oportunidad para ti. O simple y sencillamente son usadas para poder moldear no tu carácter, tu temple, el temple con el cual naciste, para tomar decisiones, para no ser arrebatado o arrebatada, para considerar un bien común, porque hemos aprendido a ser pacificadores, y esto incluye la bendición. Y a veces tenemos algo que para nosotros es una bendición, pero no la aterrizamos en lo que es una bendición, sino que nos comemos la bendición, por decir algo. Porque la bendición es la capacidad que el Señor nos da, y lo hemos dicho, es la capacidad que el Señor nos da para cumplir su propósito. Y a veces que la bendición pues nada más la disfrutamos nosotros, no la hacemos, ¿verdad? Los triunfos, muchas veces nos enorgullecemos de ciertos triunfos, pero nada más los acarreamos para nosotros. ¿Y qué tal los fracasos? Los fracasos, ¿qué es lo que hacemos? Ay, queremos que alguien nos ayude, ¿no? O en los errores, queremos que alguien nos ayude. Ahora fíjate nada más, cómo el Señor permite, cómo el Señor nos permite a veces hasta equivocarnos. Y tú pudieras decir, es que me equivoqué, pero tiene un gran propósito. ¿Sí? Por eso es que el versículo de la semana pasada, Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, como dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Pero, ¿cuál es esa gloria? Decíamos, ¿no? Que te llenes el resplandecer de su gloria en tu vida. Que en todo tiempo entiendas que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Para que no te enojes. Porque de repente nos enojamos y al final decimos, bueno, a ver, dime. Eso me hubieras dicho antes. Pero pues es que te enojaste. Ya no me diste la oportunidad de decirte qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que quiere el Señor a través de esto? Pues lo que Él tiene, o lo que Él quiere, es que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos a su imagen y semejanza. Que en cada creyente de nosotros, que cada creyente que haga la redundancia, que creamos que efectivamente vamos a llegar a esa imagen y semejanza, y que nuestro cuerpo terrenal va a ser glorificado como el de Él. Eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Por qué? Porque hoy la palabra nos ha revelado. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Y esta es la vida eterna, su palabra. ¿Cómo hacer a un lado su palabra? Acompáñame a Isaías, por favor. Capítulo 43, verso 8. Fíjate que el propósito que está manejando Pablo aquí en estos versos implica de dar a conocer el Evangelio. Pero muchas veces nos vamos a encontrar, podría yo decir, con pared. Y nos vamos a encontrar con personas que estén ciegas, que tengan ojos y que estén ciegas.
y que no puedan ver ese resplandecer de su gloria, y que no oigan, y que tú las estás viendo, las estás mirando y estás compartiendo la palabra y hacen como que no oyen. ¿No te ha pasado? Y viene la carnota, ¿verdad? Pues ya mejor ni le digo nada, ya para qué le digo, ni me está poniendo atención. O viene la carnota, ¡hey, te estoy hablando! Pon atención. Y cualquiera de esas dos está mal. Nosotros tenemos que ser sagaces como la serpiente, pero mansos como una paloma. Aprovecha el tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Y lo sabemos. Hemos sido llamados a exhortar la palabra de Dios. Hemos sido llamados a compartir de su evangelio. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Y qué difícil es ser pacificador en un mundo que es todo lo contrario. Por eso dice Isaías 43:8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Hoy podemos entender que esta parte o esta porción de la palabra, vemos que el Señor está obrando todo el tiempo. No escatima. Que en cualquier circunstancia en la cual tú te encuentres, el Señor está obrando, incluso hasta en los momentos más difíciles de tu vida. En esos momentos el Señor o endurece el corazón, o te da esa revelación y ese entendimiento de que tienes que ser manso y humilde. Otra cosa que vemos en este verso, que nada es accidental. No, es que no debió de haber pasado. No, nada es accidental. Todo tiene un propósito eterno para Dios. Versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí empezamos a ver la omnisciencia de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Él, pues, previó nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos amó y nos da ese privilegio y nos elige antes de la fundación del mundo. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, antes de todo eso, Él ya te había elegido. Nos eligió, nos escogió. No es casualidad, no hay un accidente, no hay un error en tu vida. Lo que Él quiere es transformar tu mente y tu corazón. Pero como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de la misericordia que Dios, te lo estoy parafraseando. No depende de ti, depende todo del Señor. Acompáñame a Efesios 1:4-5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Antes de quién? Antes en Él, antes en Cristo, ¿sí? Del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién? De Jesucristo. En amor, fíjate nada más, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Porque a Él le plació. No hiciste absolutamente nada, ni tú ni yo. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos. Acompaña Efesios capítulo 1, verso 5. Al final: en amor, habiéndonos predestinado. Esta parte de ser predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sin Jesús no seríamos lo que somos hoy. Pero necesitas creer. Necesitas estar arraigado a Jesús. Y es lo que muchos de nosotros a veces no lo entendemos. Si no creemos estar en Cristo y no sabemos perdonar. Lo veíamos hace un poco, ¿no? En el discipulado.
no sabemos ser misericordiosos. Pero hoy, y lo que hemos venido aprendiendo de Romanos, nos da esa facultad, porque nos sentimos deudores del perdón. Y como Él nos perdonó, sabemos que podemos perdonar. Y vemos cómo el Señor empieza a dar claridad en la vida del creyente. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede darte claridad en una vida en donde hay luchas, hay batallas? Muchas veces también hay deshonestidades de nuestra parte hacia los demás. Y estamos en Cristo. Pero el propósito final de Dios es que nosotros seamos hechos a su imagen y semejanza. Ese es el propósito del Señor. Ve lo que decía Pablo a la iglesia de Colosio. Vamos a segunda de Colosas y segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y fíjate cómo puede ser que tú como creyente y como ese propósito, que seamos a su imagen y semejanza, tenemos que generar día a día ese carácter de Cristo, ese carácter de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo lo debes de manifestar todos los días? Vamos a poner ejemplos. Amar como Él amó. ¿Amas a alguien como Él amó? Decíamos la vez pasada, ¿qué caso tiene amar a quien te ama? Ya te ama. Atrévete a amar a quien no te ama. Atrévete a amar a quien no has perdonado. Atrévete a amar y a ser considerado con aquella persona en la cual te hizo daño. Ama como Él amó. Perdona como Él perdonó. Nos capacita el Señor para perdonar. Tenemos que perdonar como Él perdonó. ¿Por qué crees que estás vivo o viva? Porque eres bonito. Bueno, aparte sí eres bonito, ¿verdad? Pero no por eso solamente, sino solamente por el beneplácito, por su buena voluntad. Vivir en santidad como Él vivió. ¿Cómo poder vivir en santidad? Pues reflejando su carácter. ¿Cómo puedes no reflejar su carácter si te dices amar al Señor? ¿Cómo no reflejar su amor, su humildad? Tenemos que aprender a ser humildes como Él fue humilde. Y a veces nos jactamos. Ay, tú no sabes, vete de aquí, ¿no? O queremos humillar a quien no conoce de la palabra. O queremos controlar a las personas. O manipularlas. La palabra no te manipula. Lo hemos entendido aquí, que nosotros tenemos ese método inductivo en donde te induce, te guía, te lleva para que puedas entender claramente la Escritura, sin tangentes. ¿Sí? Acompáñame por favor a Filipenses, capítulo 2, verso 5. Y vamos a leer. Y ve lo que dice la Escritura. Allá pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía esa deidad, Él tenía el poder para no subirse a la cruz. Pero se hizo semejante a ti y a mí, demostrando que tú lo puedes hacer, que yo lo puedo hacer. Claro,
en Cristo. Él lo podía hacer porque el Señor, su Padre, le dio el poder, le dio la autoridad, y porque oraba al Señor, porque tenía tiempos de oración en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Pero fíjate lo que dice en el verso que estamos viendo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea esa parte, nos habla de esa supremacía, que Él sea el único, porque Jesucristo fue el primero en resucitar gloriosamente. Fue el primer cuerpo que se glorificó. Por eso es el primogénito, ¿sí? Porque a través de Él seremos todos resucitados. Esa es una esperanza que está latente, que es una garantía para cada creyente. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1, verso 18. Ve lo que dice la palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y preeminencia significa superioridad, supremacía, primicia, dominio, preferencia, prioridad, privilegio, ventaja, favor. Es lo que significa preeminencia. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo, de su cruz. Imagínate, todo está preparado. Pero a veces nosotros no queremos estar en esa frecuencia. ¿Por qué motivo? ¿Por qué será? Porque queremos alimentar la carne. Y aquí Pablo está haciendo una reflexión a profundidad, porque dice que los que aman a Dios. Vamos al verso 30. Y dice: y a los que predestinó, a esos que eligió, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero ve cómo el Señor habla de aquellos que conocen, mejor dicho, que conoció. En todo tiempo habla de tiempo pasado, bajo la redundancia, en tiempo pasado, aunque pudiese ser un tiempo presente o un tiempo futuro, habla siempre de pasado, porque a ellos les hizo un llamado eficaz. ¿Cuál fue ese llamado? El poder predicar el Evangelio. Por eso dijo Jesucristo, acompáñame a Mateo, versículo 22 al 14, que muchos lo conocemos, pero no a todos han sido llamados. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Habrá un llamado eficaz para ti? Claro que sí. ¿Habrá un llamado eficaz para mí? Claro que sí. Porque aquellos que predestinó, aquellos que conoce el Señor, los ha llamado. ¿Sí? ¿Ven lo que dice? Mismo Jesús y mismo Dios, ellos hablando y diciendo esta parte de la Escritura. Juan 6:44, acompáñame. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso es que habla de predestino. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Primero tienes que ser llamado y escogido, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero fíjate nada más cómo entre llamado y escogido nos justifica, como veníamos diciendo en Romanos 5, versículo 1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que estamos reconciliados, ¿tú crees que estando reconciliado no vas a tener tribulaciones? Y aparte de no tener tribulaciones, ¿tú crees que tal vez somos justificados por nuestras buenas acciones? Porque vienes a la iglesia, porque tomas un discipulado. Y eso se podría decir como una buena acción. Pero si tú no lo llevas por obra en tu vida, pues todo eso va a ser vano. Todo eso no sirve. Híjole, fíjate nada más lo que dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la promesa que nosotros tenemos. En algún momento también, estando estudiando esto, me preguntaba yo, ¿cómo es que nosotros no pudimos no conocer pecado? Y recordemos que el pecado entró por un solo hombre. Y esa es una herencia que nosotros tenemos. Cosa que en Jesucristo no la hay. Pero lo que sí puede haber en nosotros es esa transformación de un cuerpo glorificado. Y ahí es cuando nosotros podemos ser a su imagen y semejanza. Con ese cuerpo glorificado. ¿Cómo no trabajar? ¿Cómo no echarle ganas? ¿Cómo no enfatizar en la misma palabra? Cuando tú estás en un trabajo, tienes una recompensa, tienes un salario, tienes por cierto tiempo de trabajo, tienes una recompensa salarial. Nuestro trabajo es honrar al Señor. Nuestro trabajo es glorificar en nuestras vidas al Padre y al Hijo. ¿Cuál es nuestro pago si lo quieres ver así? La vida eterna. Pero ese pago es cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando ya no estés aquí. Pero estamos viviendo la vida eterna. Hoy como creyente, como cristiano, como aquella persona que ama al Señor, estás viviendo ese tiempo de vida eterna. ¿Cómo no entenderlo? Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20, y vamos a leer al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos esa seguridad. Nuestra salvación está asegurada como creyente. Vamos por favor al verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjate cómo aquí Pablo empieza a mostrarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. O por lo menos en este capítulo 8, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo primero que podemos observar es que no hay condenación para los que están en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Por otro lado, somos guiados por medio del Espíritu Santo. Eres guiado por medio del Espíritu Santo. Ya no te comportas como antes te comportabas. Hoy vive y mora en ti el Espíritu Santo. Vemos en estos versos que Dios obra, ¿sí?, para bien a los que le aman. Dios está obrando en tu vida porque tú le amas
porque Él nos amó primero. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice que Dios nos predestinó para ser como Cristo. Es lo que estamos viendo. El Señor nos predestinó para ser a su imagen, como Cristo. Y lo último es que somos glorificados. Bueno, somos justificados y somos glorificados. Justificados y glorificados. Esa es la seguridad que tenemos. Por eso dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto de quién contra nosotros es como decir, nosotros tenemos la victoria. ¿Quién nos puede hacer daño? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Oh, y mira cómo nos llama. Hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Pero a veces eso no lo entendemos o no lo llevamos en el contexto correcto. Sino no es por nosotros, sino es por Jesucristo. Y es ahí donde dices, bueno, hijito, yo soy intocable. No, vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener ciertas tribulaciones. No quiere decir que nunca vas a tener problemas, sino que estamos viendo que Dios está utilizando todo lo que hay en tu vida para lograr hacer su propósito. El Señor nunca te va a abandonar. Es más, el Señor jamás te va a avergonzar. ¿O has subido una vergüenza a través de la palabra? Su palabra siempre va a ser para edificarte. Su palabra siempre va a ser para que tú seas esa luz en cualquier otro lugar. Pero ve lo que dice en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Absolutamente ninguna. No, es que ya, y a veces dice, oiga, pastor, ¿usted cree que en la brujería, en eso? Yo me baso en lo que dice la palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y después dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es tu herencia. Me preguntaba, retén tu lengua, David. Retén tu lengua. Si vas a hablar, habla palabras que edifiquen al Señor, que vivifique. Si no, imagínate. Pero lo que dice la palabra dice que es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Ay, nada más, el Todopoderoso, el que ha creado los cielos y la tierra, el que ha creado y el que sabe cuántos cabellos tienes, el que ha creado tus ojos, tu cerebro, tu corazón, tu nariz, tus intestinos, absolutamente todo. Sabe cuántos días vas a durar en esta tierra. Sabe cuál es el cumplimiento que tienes desde antes de la fundación del mundo en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido. Por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito. Y ya para terminar vamos en el verso 32. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, wow, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjate, no escatimó. ¿Qué quiere decir esto? Que no se guardó, no retuvo.
todo lo quiso hacer por nosotros. Y hay veces que nosotros queremos dar y nos medimos en el dar. Él no lo escatimó, no negó lo más preciado que él tenía. Y apenas tú te vas a desprender de algo y dices, no, esto no. ¿Y qué fue lo que él hizo? No escatimó ni a su propio hijo. Y ve un ejemplo bíblico. Vamos por favor a Génesis capítulo 22, verso 12. Génesis 22, 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿A quién le dijo? A Abraham. Abraham había llevado a su hijo, al hijo de la promesa. Ni le hagas nada. No le hagas nada, espérate. Casi se oye así como una exclamación, como un grito. Porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que lo más importante, tu prioridad es Dios. A pesar de que lo que te he dado, lo que tú que anhelabas y querías, te quieres desprender solamente para agradarme. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, porque era el hijo de la promesa. Y fíjate nada más cómo Dios probó a Abraham. ¿Cuántas veces el Señor te ha probado a ti y no hemos pasado el examen? Pero aquí probó en el corazón a Abraham. El Señor se atrevió, ¿no? Claro que se puede atrever. Claro que Él puede hacer lo que se le plazca, porque Él es soberano sobre tu vida y la mía, y sobre la vida de toda la humanidad, y todo lo que está arriba del cielo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero fíjate nada más que al final de todo esto, el Señor había conocido el corazón de Abraham. Y una vez que conoció el corazón de Abraham, lo cuidó, lo resguardó y dio a un carnero para el holocausto, porque tenía que haber un sacrificio. Pero fíjate nada más, en cambio, Dios no detuvo el sacrificar a su hijo. No lo detuvo. Él sabía que él era necesario, pero realmente Dios no estaba obligado a hacerlo. Ni tampoco Jesús. No estaban obligados a hacerlo, ni tampoco el Señor estaba obligado a entregarlo. Pero ¿sabes qué es lo que hizo? Lo entregó por ti y por mí, por tu descendencia, por tu ascendencia, por cada uno de nosotros. Lo entregó. Por eso este verso tan conocido y tan famoso, pero poco entendible. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios dio lo mayor que Él tenía. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo dar nuestro tiempo para compartir la palabra. Nos cuesta trabajo. Entonces, si el Señor no le costó trabajo dar a su Hijo lo mayor que Él tenía, ¿tú crees que no nos va a dar todo lo que necesitemos? Claro que sí, pero Él no nos va a dar las cosas temporales, sino Él nos va a brindar y nos va a dar todas las cosas eternas, para que podamos cumplir el propósito divino que tiene Él en nuestras vidas, pero para Él. Pero a veces nos jactamos o nos envanecemos de que tenemos más fe que otros, lejos de ayudar al hermano caído. Lejos, si tú ves un hermano caído, pues te levanto, mira, Dios te ama y Dios ha proveído en ti todo lo que tienes, y esto tómalo como una experiencia. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro
capítulo 1, verso 3, y vamos a leer hasta el 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Conoces verdaderamente al Señor? Entonces nos ha dado piedad, nos ha dado amor, y se nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya no te agrada hacer el mal. Te alejas totalmente de las cosas que no te ayudan a bien, porque este es el propósito del Señor. Porque lo que hay en el mundo te perjudica. Porque hay cosas que tú las has... Es que es muy difícil el dejar las cosas así de tajo. En tus fuerzas sí. Pero en la transformación que el Señor hace en tu vida, no. Porque si tú los quieres hacer bajo tu propio entendimiento, pues las cosas se te van a complicar y nunca vas a ver una reacción verdadera. Pero Él, en su amor y su misericordia, nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. Pero no solamente eso, sino para hacer a su imagen y semejanza. ¿Cómo es esto? Cumplir su propósito. Oramos. Amado Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa sal de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no se desvanezca. Que sigamos nosotros en este mundo, pero cumpliendo tu propósito, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que pasa en esta vida, Señor, es para que reconozcamos tu amor, tu misericordia, esa soberanía en la cual tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Ayudándonos, Señor, a ser perfeccionados a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque gimes, Señor, por nosotros, porque en cada oración que nosotros podemos levantar al Señor, tú nos ayudas para que pueda estar en esa voluntad de Él, Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque hoy no nos sentimos solos. Hoy sabemos que tú estás morando en nuestras vidas y estás haciendo esa transformación genuina, Señor, para que podamos sentirnos con la seguridad de esa herencia, Señor, esa herencia de la vida eterna. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén.